Y ahora, si os parece, vamos a comenzar con la triste historia de Lady Diana de Gales. De hecho, yo creo que sería una de las muertes más comentadas del siglo XX, ya que ella era la princesa del pueblo. Y no solo por la muerte en sí, sino por la cantidad de teorías, secretos y conspiraciones que tantísimos años después, ¿cuántos desde que murió? Falleció en el 97, si creo recordar, y ahora estamos en el 2025, así que 28 años después, sigue despertando teorías y de hecho aquí estamos en directo compartiendo lo que sucedió. Podemos decir que Lady Di no solo fue una princesa, sino también fue una mujer que cambió la percepción que pudiera tener la gente de la monarquía, especialmente la monarquía británica. Eh, porque es una familia donde el protocolo se lleva como bandera, una rigidez, unas reglas más que claras, y ella como que desafió el protocolo y la frialdad emocional, porque ella tenía algo que no tenía nadie de esta sangre. Los sangre sucia para mí siempre son los Borbones, pero no creo que los británicos vayan muy allá, la monarquía británica, eso sí, no me refiero a todos los británicos como pueblo, aunque si juzgamos por los que vivimos en la costa, los que vivimos en Málaga, en Benidorm, en Salou, en Mallorca, hemos estado expuestos a los turistas británicos y que tengan ese sentimiento de superioridad después de ver el comportamiento que tienen muchos de ellos, todavía me choca, la verdad. Pero en fin, ahí está saliendo mi sangre irlandesa. Mi madre es irlandesa y me está saliendo un poquito de ese resentimiento hacia los british. No solo tenía humanidad, sino también tenía carisma, estaba comprometida con causas sociales, era muy guapa, tenía cercanía con la gente. Entonces, fue, como nos decía Tania en el chat antes, un icono para mucha gente joven, mucha gente mayor, ya que nunca habían visto esta cara de la monarquía. En España, lo más parecido que pudimos tener era Alfonso XII, un rey que también estaba siempre fuera de palacio, que se acercaba a los pobres, a los ricos, que le daba completamente igual el supuesto protocolo que tenía que seguir. Lo que pasa, claro, este también murió joven debido a una tuberculosis. Claro, que entonces una figura que se muestra tan humana, pues normalmente trae consigo, especialmente en Gran Bretaña, acoso mediático y obsesión pública. A día de hoy todavía nos cuestionamos si cómo pudo haber muerto, que si fue un accidente o si hubo algo más detrás. Hay quien sostiene que fue la familia real británica y los servicios secretos implicados en su muerte. En este vídeo, en este directo, quiero repasar pues, toda un poco su historia, su juventud, su matrimonio y las circunstancias que rodearon a el trágico final que acabó con la vida de la princesa de Gales. Para los que lo estéis viendo en directo, por favor, un like. Ya sabéis que me hace muy feliz los likes. Y también deciros que si os queréis suscribir al canal para que siga subiendo este tipo de contenido, está muy bien. Mira, está aquí mi amigo conspiranoico aficionado. He escuchado el principio de tu vídeo, que me lo han mandado mis seguidores del último vídeo que has subido del circo, y he de decir, conspiranoico, que has hecho un análisis muy acertado. Quiero volver a recomendar a todo el mundo, a él le da igual, pero quiero recomendar a todo el mundo que se suscriba al canal de Conspiranoico Aficionado, que a pesar de estar en las antípodas de lo que yo puedo pensar del caso Alcácer, es una persona que habla con propiedad, con respeto y que hace análisis bastante acertados, a pesar de no comulgar especialmente lo relacionado con Ignacio Blanco. Además, muy sarcástico, que dice que esta publicidad no me la voy a pagar. Bueno, pues me haces un bizum conspiranoico y listo, solucionado. Que no, coño, que no hagáis bizums a nadie. Que no hagáis bizums a nadie. Pero conspiranoico aficionado, totalmente de acuerdo. Hemos sido partícipes del circo, lo hacemos por dinero y no hemos hecho esto por amor al arte ni por nada, lo hemos hecho por dinero. Y hemos hablado del caso Alcácer por dinero. Y hemos estirado el chicle de Alcácer por dinero. Pero ya
se acabó Alcácer, porque no puedo estar con tantos quebraderos de cabeza. En fin, simplemente quería saludar a Conspiranoico Aficionado después de haber escuchado su vídeo de hoy. Para suscribiros lo tenéis muy fácil. Ponéis en YouTube Search, en el buscador Conspiranoico Aficionado, y vais a ver al que se supone que es Alfonso Calvé con los ojos tapados. Y ya vuelvo a mi trabajo conspiranoico. Gracias. Como os iba diciendo, chicos, vamos a seguir un poco charlando de la relación entre Carlos y Diana. Hay que empezar antes de que se conocieran, porque como la propia Diana reconoció años después, en aquella famosa entrevista que todo el mundo habéis visto en la BBC, en nuestro matrimonio éramos 3. Y la tercera persona era Camila Parker, la mujer que fue amante de Carlos y con el tiempo acabaría siendo también su esposa. Carlos conoció a Camila en el año 1970 cuando ella tenía 21 años y ella 23 años. Camila venía de una familia tradicional, católica, pero que no tenía título nobiliario, lo cual para los monarcas es siempre muy importante el tema de la sangre azul. A pesar de eso, entre los dos surge una conexión muy fuerte y prácticamente inmediata. El problema era que Camila ya tenía una relación intermitente, se iban, se dejaban, con un oficial de caballería llamado Andrew Parker Bowles. Y además la reina Isabel II no veía con buenos ojos aquella relación, ya que sabemos que la que siempre ha controlado el cotarro en la monarquía británica era Isabel II. Yo recuerdo cuando murió Isabel II, hice comentarios que muchos de mis compañeros británicos consideraron desafortunados, ya que compartí en mis redes sociales una canción de The Smiths, una de las mejores bandas británicas de la historia, llamada The Queen is Dead. Pero porque a mí no me dio pena su muerte realmente. Si echáis un vistazo al historial de Isabel, es una persona que prácticamente promovía la esclavitud y promovía la idea de que el Imperio Británico podía hacer lo que buenamente quisiera en zonas como la India, Pakistán, Bangladesh, lo cual es una cosa que yo siempre veré con malos ojos. Como sabemos, la monarquía británica tiene sus reglas, el heredero tiene que casarse con una joven aristócrata protestante y sobre todo inocente. Camila no era ninguna de estas tres cosas. Así que, presionado desde el palacio, la reina le logra convencer para que rompiera con ella. Carlos intentó resistirse, pero acabó cediendo, y aunque se separaron, pues él como que siempre estuvo enamorado de ella. En 1973, Camila terminó casándose con Andrew Parker Bowles y esto dejó al príncipe Carlos totalmente triste y devastado. En una carta dirigida a su tío, el Lord Mountbatten, escribió: teníamos una relación tan hermosa, pensé que duraría para siempre. Pobrecito Carlos. A mí no me da ninguna pena ninguno de estos royals porque a mí me da pena el que se tiene que levantar todos los días a las 5 de la mañana o el vigilante de mi edificio que trabaja todos los días de lunes a domingo 12 horas y cuando termina su trabajo de 12 horas se pone el traje de taxi y se pone a hacer mototaxi por aquí en Ho Chi Minh. Ese sí que me da pena. Ese sí que me parece un tío que merecería más. Pero vamos, realeza diciendo, ay pobre que estuve enamorado, secándose el dinero con sus billetes de 50 a 100 libras, me da totalmente lo mismo. En fin, durante el resto de los 70, Carlos se dedicaba a flirtear con mujeres más jóvenes de la alta sociedad británica, pero no se comprometía como ninguna, era un poco picha brava. Hasta que la presión del palacio ya se hizo completamente insostenible, tenía ya casi 30 años y seguía sin esposa ni herederos. La monarquía necesitaba una figura femenina que se ajustara a este ideal, así sumisa, de buena familia, educada, discreta y protestante. Y de repente aparece Diana Spencer. Diana era una joven tímida, apenas una adolescente, familia aristocrática. Los Spencer eran una de las casas más antiguas y además respetadas de Inglaterra, con lazos estrechos con la propia familia real y a los ojos de la corona, la mujer perfecta para Carlos. Carlos conoció a Diana en noviembre del 77 durante una visita al hogar de la familiar de los Spencer en Northamptonshire. En ese momento, Carlos estaba saliendo con Sara, la hermana mayor de Diana,
pero la relación entre ellos terminó pronto, en febrero del 78. Aún así, los Spencer seguían siendo muy cercanos a los Windsor y las hermanas acudieron incluso al 30 cumpleaños del príncipe en el Palacio de Buckingham. Fue en el verano de 1980 cuando la relación entre Carlos y Diana realmente empieza a florecer. Coincidieron con una escapada de fin de semana en casa de un amigo común, Philippe de Paz, en Sussex. A partir de allí, los encuentros se hicieron más frecuentes y la prensa empezó a oler la historia. En septiembre de 1980, las cámaras captan por primera vez a Diana en Balmoral, la residencia privada de la familia real en Escocia. La noticia era oficial. El príncipe de Gales tenía una novia. Y apenas unos meses después, en febrero de 1981, Carlos le pidió matrimonio tras haber tenido solo 12 citas. La propuesta tuvo lugar en el castillo de Windsor y Diana aceptó sin pensárselo dos veces. A partir de ese momento, la vida de la joven Diana, de apenas 19 años, cambiaría para siempre. ¿Por qué? Porque se convirtió en la mujer más fotografiada del mundo. La seguían por todas partes, la acosaban, la empujaban. Aunque en público siempre sonreía, más de una vez rompía a llorar dentro del coche. Dice que sabía que hacían su trabajo, pero a veces deseaba que no lo hicieran. La pareja anunció oficialmente su compromiso el 24 de febrero del 81. Un periodista preguntó si realmente estaban enamorados y Diana respondió que por supuesto. Carlos, en cambio, sonrió y dice lo que sea que signifique estar enamorado. Una frase pues un poquito, no sé. Si le preguntan a mi mujer si estás enamorada y dice, bueno, lo que sea que signifique eso, diría, vaya mierda de respuesta, ¿no? Quiero decir, ¿me quieres o no me quieres? Porque aquí no me parece que tenga una lógica dar ese tipo de respuesta, no sé. Si alguien me da un poco de pena es Diana, pero porque le veía que tenía un poco más de humanidad, pero me sigue dando más pena el seguridad de mi edificio, ¿eh? Finalmente, el 29 de julio del 81 se celebra la boda, siendo un evento global con más de 750 millones de personas viendo la ceremonia por televisión. Entre los invitados, ¿quién estaba? Pues la exnovia, Camila Parker. Años después, Diana recordaba con bastante dolor en ese momento, ya que mientras caminaba hacia el altar, buscaba su rostro entre los invitados y estaba allí mirando. Ese fue el principio del matrimonio. Claro, no empezó bien. Vosotros imaginaros, os estáis casando y de repente vuestra pareja trae a su exnovia de la que estaba profundamente enamorada a la boda. No tiene ningún tipo de lógica. Chicos, me vais a disculpar un momento que acabo de escuchar a mi hijo llegar y le voy a dar un beso y ahora estoy aquí de vuelta. A ver, mis disculpas, falta de profesionalidad aquí en los directos, pero normalmente, claro, paso este tiempo con él, pero hoy como tengo que hacer el directo, el pobrecillo le escucha decir papá porque habrá visto mis zapatos y digo, no puedo no saludarle, no puedo no saludarle. Disculparme, chicos, vuelvo al tema. Bueno, en fin, imaginaros esa situación, ¿no? Pues horroroso. La boda fue presentada al mundo como un cuento de hadas moderno, vamos, casi la historia de amor perfecta. Una princesa hermosa, joven, tímida, casándose con el heredero británico ante los ojos del planeta, en una época donde la gente todavía pensaba que el Reino Unido era un gran país y no un absoluto estercolero. Sin embargo, esta fachada de perfección ya aparecían grietas.
Incluso antes de la ceremonia, parece que Diana ya estaba dudando si debía casarse. Según se cuenta, había encontrado una pulsera grabada que Carlos había mandado hacer para Camila, lo cual no es un gran comienzo. Sus hermanas la convencieron de que era demasiado tarde para echarse atrás, así que respiró hondo y se puso marcha al altar. Durante la ceremonia, Diana ya empezó a romper tradiciones centenarias, ya que eligió un anillo del catálogo de la joyería Gerard en lugar de uno diseñado exclusivamente para ella, como dictaba el protocolo. Esto, claro, era un gesto pequeño, pero ya sentaba las bases para la Casa Real de, ay, madre mía, la problemática. Al año siguiente, en junio de 1982, nació su primer hijo, William. Diana sufría una profunda depresión posparto, de la que luego hablaría abiertamente, rompiendo otro de los grandes tabús de la familia real, expresando tantísimas emociones. Y además hay que tener en cuenta que en los años 80 se hablaba poco de la depresión posparto. Cosas de mujeres que se dirían. Ahora, a día de hoy, ya sabemos que es una cosa súper real, ya que tener un hijo no es tarea sencilla, y no solo todo el dolor físico, sino es que un ser humano ha salido de dentro de ti y existe una falta de balance en la dopamina del cerebro de cualquier mujer que haya parido. De hecho, ella dice, y os leo tal cual, fue un embarazo complicado, no me sentía bien. Cuando nació William sentí alivio, pero poco después llegó la depresión. Nadie hablaba de eso. Te despiertas por la mañana sin ganas de levantarte, sin fuerzas y te sientes incomprendida. Claro, en el palacio pues ya ha empezado todo el mundo, que ella ya había levantado ampollas, a decir es una mujer inestable, está totalmente desequilibrada. En lugar de recibir apoyo, la princesa fue etiquetada como un problema. En el 84 nace el príncipe Harry, que, bueno, figura polémica donde las haya, ¿no? Pero Diana en ese momento tampoco era plenamente feliz. Según cuentan, Carlos quería tener una niña y al enterarse de que era otro varón, pues le dio un poco igual, ¿no? Era un poco frío. Apenas llegaron del hospital, dejó a Diana y al recién nacido y se fue a jugar un partido de polo, lo cual me parece de una bajeza absoluta. Todos los hombres que en el momento en el que su mujer ha parido y se desentienden, se van a hacer su propia cosa, no merecen ninguno de mis respetos. De hecho, yo creo que existe, por desgracia, creo que más en la generación de mis padres que en la mía, una idea de que la masculinidad consiste en dejar a tu mujer que se haga cargo de los niños mientras tú haces lo menos posible. En mi opinión, eso es una falta absoluta de masculinidad, porque estás ignorando tus responsabilidades como padre. Un padre que está allí, cambia pañales, asiste a su mujer después de dar a luz, asiste con lo que pueda con el niño, a pesar de no tener un instinto tan fuerte como el que puede tener una madre. Es, vamos, en mi opinión, esos padres que se desentienden completamente de sus hijos y les dejan a la Bartola o dejan a su mujer sola después de haber dado a luz, ya muestra el tipo de hombre que es y la gran bandera roja, red flag, ¿no? Utilizando aquí un anglicismo que puede llegar a ser. En fin, que el matrimonio hacía aguas, pero en el 86 se convirtió directamente en un campo de batalla, ya que empezaron las aventuras extramatrimoniales. Carlos, según él mismo, contando años después, retomó su relación con Camila ese mismo año. Así que ni 5 años de casados, 2 hijos y ya todo hecho unas maracas. Diana siempre sostuvo que nunca la había interrumpido, que Camila había estado allí de antes, durante y después del matrimonio. Así que eso de que había reanudado la relación en el 86 era una gran mentira. Mientras la popularidad de Diana cada vez crecía más, Camila se convertía en una especie de villana pública y Carlos en un esposo infiel, frío y distante. Que luego el príncipe Harry, en esa basura de libro que escribió, haciéndose la víctima, también confirmaría que su padre pasaba totalmente del tema, ¿no?
Diana entonces comenzó a buscar su propia búsqueda de que alguien le diera afecto y mantuvo una relación con el capitán del ejército, James Hewes, lo que los tabloides británicos explotaron sin piedad. Ya ves tú, si a prueba con nota alta habría estado vivo en ese momento, habríamos estado dando titulares de lo más descarado posible, con una gran cantidad de flechas rojas, letras grandes y algo fuerte. Ya sabéis vosotros que a amarillistas pocos nos ganan. Bueno, Dareo el Rewind creo que nos gana, Axel nos gana y poco más, ¿eh? Porque creo que a amarillista vamos fuertes, vamos fuertes. Como estábamos diciendo, a principios de los 90, vamos, el matrimonio era un teatro de apariencias. En los actos públicos apenas se miraban, en las fotos sonreían de manera forzada, la prensa además lo notó, entonces el asedio mediático se intensificó. En el 92 todo estalla, ya que el periodista Andrew Morton publicó el libro Diana, su verdadera historia, una bomba editorial que sacó a la luz las infidelidades, los trastornos de Diana y su infelicidad con la monarquía. Lo más impactante es que, claro, ella había colaborado con el autor enviándole grabaciones de audio desde el palacio. Entre los extractos más escandalosos se encontraba una conversación telefónica filtrada entre Carlos y Camila, en el que él decía frases como «No puedo soportar una noche sin ti. Ojalá pudiera vivir dentro de tus pantalones, como un tampón». Por favor, por favor. Si alguien considera eso romántico, que se lo haga mirar, porque más desagradable no puede ser. O sea, ¿qué tipo de analogía es esa? Me gustaría ser tu tampón, pero a ver, es que eso no es romántico, eso es enfermizo, ¿no? Quiero decir, no sé qué opináis vosotros. Veo que en el chat le estoy arruinando la comida a Conspiranoico, a Chris no le ha hecho nada de gracia, a Mel no le ha hecho nada de gracia. Lo siento, chicos, no es algo que me esté inventando, es una conversación filtrada, que de hecho podéis escuchar si la buscáis en YouTube. En fin. Yo también tengo que cenar dentro de poco. Continuamos. Este escándalo de la publicación del libro fue devastador. De hecho, pocos meses después, en diciembre del 92, el primer ministro de la época, John Major, anunció oficialmente la separación del matrimonio real, aclarando que ambos seguirían compartiendo la crianza de sus hijos. Afirmaron que no había terceros implicados, aunque todos los tabloides del país habían publicado que Camila era un fantasma permanente en toda esta historia. A partir de aquí, de la princesa Diana se reinventa. No se encierra en su tristeza, no se regodea en ella. De hecho, intensifica su labor humanitaria, convirtiéndose en un símbolo empático dentro de la Casa Real y además con compasión, algo que no estamos acostumbrados a ver. Mucha gente ha dicho, la Leti es la princesa Diana de España. Bueno, permite que os diga que no, ¿eh? Que la Leti no ha hecho una labor humanitaria, aparte de un poquito de LGTBI por aquí, un poquito de cultura por allá, pero yo no la he visto acercándose a enfermos, acercándose a hospitales, un poquito de show con la Dana, pero vamos, ¿a quién le importa? La princesa Diana viajó a Angola para denunciar el uso de minas antipersona, visitó hospitales con gente que tenía el VIH en una época donde mucha gente se pensaba que por tocarles iba a contractar el virus, pero ella le daba completamente igual. Y de hecho llevaban a sus hijos a orfanatos y refugios para que vieran lo privilegiados que eran y el tipo de gente que había estado codeándose con ella, entre lujos, entre todo lo que habían querido y más, para que pudieran ver la cara del mundo, la cara de la gente que sufre, la cara de la gente que crece sin padres, la cara de la gente que lo pasa realmente mal. Lo cual, ojo, para un miembro de la realeza hacer eso, chapó, chapó. Que me sigue dando más pena el vigilante de seguridad, que hoy va a ser nuestro modelo. Hoy va a ser la persona que
que merece la pena defender. Hoy lo voy a mencionar mucho, como contrapartida a estos pobres monarcas que se han sufrido tantísimo. Diana quería que sus hijos fueran niños normales, no príncipes de mármol, ya que les empezó a llevar a parques, al cines, incluso a comidas de restaurante de comida rápida. A ver, eso no me parece una cosa muy buena, la verdad, llevarles a comer comida de verdad, pero bueno, tratándose del Reino Unido, es posible que la comida rápida tenga más calidad que la mayor parte de la basura que comen allí. Todo era impensable para la reina Isabel II, que claro, que ella estaba acostumbrada a protocolos reales de toda la vida y estaba viendo cómo esta chiquilla hacía lo que le salía de allí abajo y rompiendo todos los moldes y todos los protocolos, y encima caía mejor que todos ellos. En una ocasión, la simple decisión de cambiarse el peinado provocó un disgusto monumental en Palacio. Fue en 1984, durante la apertura del Parlamento, que Diana apareció con un recogido nuevo y toda la prensa británica habló de su cabello en lugar del discurso de la reina. A partir de entonces, su estilista confesó que debieron ser más prudentes para no eclipsar al pobre monarca. Claro, pero que el cariño del pueblo inglés, británico en general, francés, español, incluso irlandés, ¿no? Estamos tratando de una casa, de un país, de una nación que sentía un profundo desprecio por la institución monárquica, por todo lo que habían sufrido. Pues incluso ellos querían a la princesa Diana. En 1994, el príncipe Carlos decidió dar su propia versión de la historia. En una entrevista televisiva, trató de justificarse ante la opinión pública, admitiendo que había sido infiel a la princesa. Pretendía lavar su imagen, pero acabó saliendo totalmente perjudicado, porque la princesa Diana no se quedó de brazos cruzados. El mismo día en que se emitía esa entrevista, acudió a una gala benéfica en la Serpentine Gallery de Londres. Y no fue con un vestido cualquiera, apareció con un atuendo negro ajustado, con un escote pronunciado y los hombros al descubierto, algo que violaba absolutamente el protocolo de la Casa Real. Este look se llamaría, por todos los tabloides mundialmente hablando, el vestido de la venganza. El mensaje era claro: no necesito ser tu princesa para brillar. Brillo yo sola y mira lo mona que voy. Esa noche toda la prensa habló de Diana, no de Carlos. Su imagen elegante, segura y desafiante dio la vuelta al mundo. Mientras el príncipe intentaba dar explicaciones, ella robaba de nuevo todos los titulares. Fue una venganza sutil y completamente devastadora. Al año siguiente, en 1995, Camila también se separó de Andrew Parker Bowles y Diana dio el paso más valiente de su vida. Concedió una entrevista histórica a la BBC con el periodista Martin Bashir, y allí terminó de romper por completo los moldes, su silencio, y destrozó la imagen del Palacio de Buckingham. Con voz serena, habló de su depresión posparto, de sus intentos de autolesionarse, de su bulimia, del infierno emocional que había vivido en su matrimonio. Dijo: me he hecho daño a mí mismo, no me gustaba, me avergonzaba de no poder soportar la presión. Era una forma de pedir ayuda, pero enviando las señales equivocadas. También confesó lo de la bulimia, que era una enfermedad silenciosa, que te la provocas a ti mismo porque crees que no vales nada. Y es destructiva, es repetitiva y te hunde más cada día. Y por supuesto habló de Camila. Dijo que eran 3 en ese matrimonio, así que estaba un poco harta del tema. Durante la entrevista también reveló que la decisión de separarse no fue suya, sino del propio Carlos, que luchamos por mantenerlo, pero su marido pidió la separación y ella la aceptó. Viene de una familia divorciada y no quería repetir la historia, pero es que no había ninguna otra salida. Además, acusó al príncipe de sentir celos de su popularidad, ya que ella era mucho más querida por la gente y ella no podía soportarlo. La prensa bautizó entonces como la princesa del pueblo, y ese título a día de hoy lo seguimos utilizando en el mundo entero.
era una persona querida, era una persona respetada, era una persona que se preocupaba por los pobres, que quería dar a sus hijos una educación humilde, que desafiaba todos los cánones y protocolos que le imponían desde Casa Real. Y eso merece respeto. ¿Qué vamos a decir? Eso merece respeto. El periodista Martín Bashir se descubre después que había manipulado a Diana para obtener aquella entrevista. Había falsificado documentos bancarios para hacerle creer que el palacio la estaba espiando y así consiguió su confianza. Claro, Diana, que ya estaba paranoica, esto lo aumentó todavía más. Empezó a creer que la familia real británica quería hacerla desaparecer y así se lo hace confesar a una carta a su mayordomo, una carta en la que decía: creo que me van a matar dentro del coche. ¿Quién no iba a decir que estas palabras fueran un presagio de cómo terminaba? En agosto del 96, Carlos y Diana finalizan su divorcio y Diana renuncia a su título de Alteza Real, pero conservó el de Princesa de Gales. Estaba decidida a empezar una nueva vida. Su último amor fue el empresario egipcio Dodi Al-Fayed, musulmán, hijo del multimillonario Mohamed Al-Fayed. Juntos eran una pareja libre, apasionada, incluso escandalosa para los estándares de la monarquía británica. Se decía que Diana estaba embarazada y que Dodi planeaba pedirle matrimonio. Algo completamente inaceptable para la corona. Tú eres una mujer que te has casado con un rey, tú te quedas soltera hasta que te mueras. Así de machistas eran y son las casas reales del mundo entero. El padrastro de los futuros reyes de Inglaterra, musulmán y egipcio, pues para el inglés clasista eso era una vergüenza absoluta. Y así, claro, el cuento de hadas se estaba convirtiendo cada vez más en una pesadilla. La madrugada del 31 de agosto del 97, Diana de Gales y su pareja, Dodi Al-Fayed, salieron del Hotel Ritz de París, donde se habían alojado esa noche. Eran pasadas las 12 de la noche, las 12:06, y la pareja decide abandonar el lugar por la puerta trasera, intentando escapar a los paparazzis que esperaban en la entrada principal. Subieron a un Mercedes-Benz negro, conducido por Henry Paul, el jefe de seguridad del hotel. Junto a ellos iba el guardaespaldas Trevor Reed Jones, el único que llevaba puesto el cinturón de seguridad. A los pocos minutos, el coche arrancó entre los flashes y comenzó una frenética persecución por las calles de París. El objetivo era llegar al apartamento de Dodi, cerca de los Campos Elíseos. La ruta más rápida pasaba por el túnel de Pont de l'Alma, pero jamás llegaría. A las 12:23, el vehículo entró al túnel a una velocidad estimada de 105 km por hora. Henry Paul perdió el control, el coche chocó contra una columna, giró violentamente y volvió a estrellarse contra el muro. El Mercedes quedó reducido a un amasijo de metal y el sonido del claxon retumbó sin cesar en la oscuridad. Los fotógrafos que los perseguían en motocicleta tiraron sus cámaras al suelo y corrieron hacia el coche, dispararon los flashes una y otra vez. Ya que pensaban que estas imágenes valdrían millones y por supuesto ellos estaban más pendientes de la exclusiva que podían conseguir que de que hubiera cualquier tipo de heridos en ese coche, lo cual también muestra la falta de humanidad por parte de estos paparazzis que lo único que buscaban era la foto más comprometida para poder sacar dinero. Y bueno, así el conductor del coche, por supuesto que murió al instante. Y bueno, todo fue bastante dramático en ese momento, la verdad. Perdonadme. Dodi Al-Fayed también muere al instante. La princesa, sin embargo, seguía viva, atrapada entre los asientos, consciente pero gravemente herida, con fracturas y una hemorragia interna que no se apreciaba a simple vista. Mientras los paparazzi seguían fotografiando, los servicios de emergencias llegaron al lugar. La trasladaron al hospital La Petite-Salpêtrière, pero el trayecto, que duraba unos 15-20 minutos, por alguna razón, tardó más de una hora.
Algunos médicos afirmaron que si el traslado hubiera sido más rápido, la princesa podría haber llegado a sobrevivir. Lo cual añade halo de misterio, un halo de misterio extra a todo este caso. Murió con 36 años. La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos. Las flores se acumularon frente al Palacio de Buckingham y el Kensington Palace. Millones de personas lloraban a la princesa del pueblo, mientras el silencio de la reina Isabel II durante los primeros días aumentaban el enfado que llevaba la gente con ella. En un principio, el palacio no quería organizar un funeral oficial, ya que tras el divorcio había perdido el estatus real, pero la presión fue tan abrumadora que la corona tuvo que ceder. Y de hecho, su funeral fue seguido por más de 2.500 millones de espectadores, que se convirtió en una de las ceremonias más emotivas de la historia moderna. Los que no lo habéis visto, Elton John además tuvo una interpretación magistral de la canción Candle in the Wind. Sin embargo, pronto surgieron las dudas, ya que la versión oficial no terminaba de convencer. La explicación inicial era que el exceso de velocidad y un conductor borracho no cuadraba con las grabaciones del hotel, donde Henry Paul parecía tranquilo, sobrio y coordinado minutos antes del accidente. Luego, de hecho, la cantidad de alcohol que dio en sangre, se dice que era completamente imposible que esa persona pudiera mantenerse en pie, lo cual es bastante sospechoso. Según una teoría, la sangre no pertenecía al conductor sino a otra persona. El propio guardaespaldas, Trevor Reed Jones, lo consideró sospechoso si el chofer estaba tan ebrio como nadie lo pudo notar. Él era un agente de seguridad entrenado y jamás habría permitido subir al coche con un conductor en ese estado. Otros detalles que tampoco encajaban es que en la sangre analizada apareció Aldol, un medicamento antipsicótico que Henry Paul no tomaba nunca. También se detectaron niveles altos de monóxido de carbono, imposibles si el conductor había muerto en el acto. Claro, a partir de aquí las teorías se van multiplicando. Algunos afirman que Diana fingió su muerte para huir del acoso mediático y vivir en el anonimato. Pero esa hipótesis pierde fuerza por una razón sencilla, ya que ella quería mucho a sus hijos y nadie que los amara así habría desaparecido voluntariamente. Otras teorías señalan que alguien dentro del coche fue el responsable, apuntando a su propio guardaespaldas, Trevor Reed Jones, el único superviviente que durante mucho tiempo dijo que no recordaba nada. Según algunos, habría sido reclutado por los servicios de inteligencia. Otros creen que el conductor Henry Paul recibió dinero para provocar el siniestro. De hecho, se halló una suma considerable en su bolsillo. Pero ¿quién pagaría a alguien para morir junto a sus víctimas? Así que nada terminaba de cuadrar. Las inconsistencias eran tantas que empezaron a surgir sospechas de sabotaje, con los cinturones de seguridad que no funcionaba, salvo el de Reed Jones. El coche había sido reparado tras un grave accidente previo y varios testigos afirmaron haber visto un destello cegador justo antes del impacto, así que el misterio apenas comenzaba. Tras el accidente, las teorías se seguían multiplicando por el mundo entero. La versión oficial, eso, hablaba del conductor borracho, el exceso de velocidad y muchos detalles que resultaban sospechosos. Las inconsistencias, las pruebas contradictorias y las omisiones del protocolo médico encendieron todas las alarmas. Lo que ya hemos dicho del trayecto, que tardó más de una hora cuando en principio solo tenía que haber durado 20 minutos, del accidente al hospital. El cuerpo de Diana, que se embalsamó de inmediato sin realizarle una autopsia ni extraer muestras de sangre. El coche en el que viajaban, un Mercedes dañado en un accidente anterior, había sido reparado a pesar de ser inestable a partir de los 60 km/h. Los cinturones de seguridad manipulados. El único que funcionaba era el del guardaespaldas, que sobrevivió. Las teorías cada vez se iban oscureciendo más. La más extendida, ya la habéis mencionado en el chat, es que la de los servicios secretos MI6 habían recibido estas órdenes del Palacio de Buckingham de quitarse a esta mujer de en medio. Según esta versión, el guardaespaldas habría colaborado con los agentes de inteligencia y los paparazzi que seguían a la pareja no eran fotógrafos reales, sino operativos encubiertos. Varios testigos
afirmaron lo que he dicho antes del destello cegador, una luz tan intensa que habría deslumbrado al conductor, una maniobra de distracción usada en operaciones secretas. Algunos incluso aseguraban haber visto a un motorista bajarse tras el choque, acercarse al coche y cruzar los brazos en señal de misión cumplida. Y luego se marcha. Y por si fuera poco, se encuentran restos de pintura blanca en el Mercedes, lo que sugiere que otro vehículo estuviera involucrado, un Fiat Uno blanco que jamás fue localizado. La zona del túnel, además, fue limpiada y reabierta al tráfico al día siguiente, eliminando cualquier posibilidad de reconstruir la escena a fondo. Otra cosa, no hay imágenes de las cámaras de seguridad del túnel en el momento del accidente. Ni una sola. ¿Coincidencia? ¿Borrado deliberado? Como dicen, suyas son las conclusiones. La princesa Diana era querida por el mundo entero, había hecho quedar mal a la monarquía y ahora estaba saliendo con un señor musulmán, egipcio. Se decía que podía estar embarazada y que él planeaba proponerle matrimonio. Así que los futuros reyes de Inglaterra tendrían un hermanastro egipcio, imaginaros. Antigua colonia británica. ¡Ugh! Porque los británicos no eran de mezclarse como pudieran ser los españoles, que a pesar de los españoles no hacer nada bueno en las Américas, porque no hicimos nada bueno, a pesar de que mucha gente quiera convencernos de que, claro, lo hicimos todo bien allí, robándonos el oro, poco como que le hicimos un favor a América. Hombre, traer cosas buenas, por supuesto, que hubo cosas buenas, pero defender la masacre indígena que realizamos en esos sitios, pues tal. Eso hay que decirlo también, que muchos de los mismos imperios que habían allí estaban encantados de que llegaran los españoles, porque claro, con Moctezuma y otros que se dedicaban a asesinar al 10% de la población cuando les daba el aire por allí, pues de cuando llegaron los españoles dijeron, bueno, peor igual no son, pero no hay que decir que sean buenos. Pero los británicos, vamos, a clasistas, especialmente en esas esferas, no les gana absolutamente nadie y sienten un profundo desprecio por cualquier persona que no sea británica. De hecho, os diré, mi padre, por razones de trabajo, tuvo que ir bastante al Reino Unido durante esta época, además, finales de los 90, principios de los 2000. Y a mí me dijo que mi padre, que era un tío además que no alimentaba mucho la mentalidad de ser una víctima, pero me decían que el desprecio que sentían los ingleses por él era masivo. Y además mi padre era como yo, que parecía más del norte de África de lo que podía parecer español. Mi padre tenía toda la cara de sirio, además con bigote, el pelo rizado como yo, la buena tocha, vamos, un musulmán de tomo y lomo. Y me decía que el desprecio que sentía la gente por él era tremendo. Que a él le da igual, que él decía, a mí más asco me dan a mí ellos, pero que simplemente para dar un poco un aire personal al caso. Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi, acusó directamente a la reina Isabel II, al príncipe Carlos y al MI6 de haber orquestado la muerte de su hijo y de Diana. Dice que no hubo duda, los asesinaron, fue un encargo de la familia real. Pero lo más escalofriante es lo que ya os he contado antes, que un año antes del accidente la princesa envió una carta a su mayordomo y amigo Paul Burrell en el que decía: mi marido está planeando un accidente con mi coche, un fallo en los frenos y una grave herida en la cabeza. Todo para que pueda volver a casarse tranquilamente. Diréis, Javier, deja la teoría de la conspiración, que eso no se puede demostrar. Esta carta existe, esta carta está documentada. Esta carta ha sido mostrada al público años después. Y esta era su advertencia. Dos investigaciones oficiales, además, una francesa y una británica, trataron de cerrar el caso. La británica, en 2004, analizó todas las teorías, desde la manipulación de pruebas hasta la supuesta intervención de los servicios secretos británicos.
y en 2008 el informe final concluyó que no había pruebas de la conspiración y que la causa de la muerte fue un homicidio por negligencia debido a la imprudencia del conductor y la persecución de los paparazzi. Los franceses, con la bandera blanca del me rindo, característica de este pueblo, dijeron que sí, que negligencia, que para qué lo vamos a investigar. Pero las dudas se disiparon para los que eran muy tontos. Para la gente que tenía un poco de lógica, todo el mundo sabía que a Lady Di la habían quitado de en medio. De hecho, es que había tantísimas cosas que no encajaban, tantos silencios, tantísimas sombras, que en el año 2020 el grupo Anonymous reavivó la polémica, ya que hicieron una filtración masiva publicando documentos sobre la red de Jeffrey Epstein y sus conexiones con la realeza británica, en especial con el príncipe Andrew, hermano de Carlos, y habían descubierto que Diana sabía de estas conexiones e iba a revelarlas públicamente. Incluso se decía que tenían grabaciones que lo probaban. De hecho, en esta misma filtración aparece una supuesta confesión de un agente retirado, John Hopkins, que aseguraba haber trabajado para los servicios secretos británicos durante 26 años entre el 73 y el 99 y que admitió haber eliminado a 23 personas que amenazaban a la seguridad del Estado. ¿Quién estaba entre estas personas? Lady Di. Y además añadió algo estremecedor. Fue la única misión ordenada directamente por la familia real. Mi superior me dijo que debía parecer un accidente. Obedecí, lo hice por la reina y por el país. Si esta declaración fuera real, confirmaría la teoría de que el esposo de Isabel II, Felipe, dio la orden de eliminar a Diana. Hoy, 28 años después, la versión oficial sigue siendo la misma, pero cada vez más gente sabe que eso no es verdad. Lady Di sabía demasiado, Lady Di había puesto en jaque a la monarquía y su muerte fue el precio por intentar escapar a este control. Y ahora a modo de reflexión. Lady Di fue más que una princesa. Fue una mujer que desafió un sistema. Fue una mujer que mostró empatía por las clases bajas. Un engranaje de poder, de silencio, de protocolo, donde mostrar sentimientos, mostrar debilidades, mostrar fragilidades, era considerado anterior. Hablo de depresión, hablo de depresión posparto, haciendo que la gente adquiriera mayor consciencia de que esto existe. Habló de la bulimia, habló del peligro de ser despreciado. Mostró humanidad en el lugar más frío del mundo, la monarquía británica. Tal vez por eso su muerte dejó una herida abierta, porque no solo fue la pérdida de una princesa, fue la desaparición de un símbolo. El símbolo de una mujer que se negó a ser una marioneta del poder, que quiso amar, vivir, criar a sus hijos lejos de un mundo frívolo, un mundo que es mentira, un mundo de palacio. Y por eso muchos siguen creyendo que no la dejaron escapar con vida. Como escribió un periodista británico, Diana no murió por huir de los paparazzi, murió porque nadie en Buckingham Palace aceptara que la gente le amara tanto y les despreciara tanto a ellos. Y con esto, nuestro querido homenaje a la princesa Diana. Me preguntáis a mí, Javier, ¿tú qué piensas? Bueno, yo soy oficialista en algunos casos, correcto, pero en este caso, a mí no me cabe duda que se la quitaron de en medio. Esta es mi opinión.